Hola hermosura, bienvenida, bienvenido a este nuevo tutorial que he hecho para ti con todo el cariño. Si estás aquí por primera vez, yo soy Lola y estás en Tejer Encajes con Lola. Si ya me conoces, muchísimas gracias por volver. En mi otro canal, Tejer con Lola, encontrarás tutoriales de tejido a 2 agujas y algunas cositas más. Te super invito a que entres, te des una vueltita y quizá encuentres algo que te guste. Hoy vengo con una exquisita puntilla, tejida en sentido vertical, que forma diferentes niveles con estas flores tan bonitas. No solo es bonita de ver, sino que también enriquece sumando belleza a cualquier proyecto en la que lo utilices, ya sea de casa, para hacer un borde de cortinas, de manteles. Imagínatelo como el borde de un chal, de un escote. Me parece preciosa. Ya seas un entusiasta del crochet con experiencia o estés dando tus primeros pasos, te aseguro que puedes tejerla. Te sorprenderás a ti misma. Así que, sin más preámbulos, vamos a tejer esta maravilla y sobre todo a pasarlo muy bien. Voy a utilizar, igual que en la muestra, un ganchillo de 1 milímetro, número 10 de dama, y un perlé del número 8. Tú puedes utilizar cualquier perlé, cualquier lanita, lo que más te guste. ¿Sí? Así que vamos a empezar con 10 cadenetas. Estas 3 primeras cadenetas son el primer punto alto y vamos a hacer 2 más, o sea que empiezo en la cuarta con otro punto alto y otro punto alto en la siguiente. Total 3 puntos altos. Ahora voy a tejer 3 cadenetas y voy a irme al último punto de cadeneta y aquí voy a hacer un punto alto, 3 cadenetas, otro punto alto, 3 cadenetas, un punto alto, 3 cadenetas y un punto alto. Como ves, tengo 4 puntos altos separados de 3 cadenetas. O sea, 3 espacios. Hago una cadeneta, doy la vuelta y en cada espacio de 3 cadenetas voy a hacer un punto bajo, un punto medio, 3 puntos altos en el centro otra vez un punto medio y un punto bajo, igual que he empezado. De nuevo, un punto bajo, un punto medio, 3 puntos altos,
un punto medio y un punto bajo. Y en el tercer espacio lo mismo, un punto bajo, un punto medio, 3 puntos altos y termino con un punto medio y un punto bajo. ¿Veis? Aquí ya se ha formado la primera flor de 3 pétalos. Facilito, ¿eh? Ahora otra vez 3 cadenetas. Las cadenetas siempre son las mismas, por lo tanto se memoriza muy bien. Y aquí que habíamos hecho 3 puntos altos, vamos a hacer uno en la primera cadeneta que está al lado y se van a convertir en 4 puntos altos. Aquí ya vamos formando este nivel que va creciendo. 3 y el último en la tercera cadeneta que formaba el primer punto alto de la vuelta anterior. Así nos queda. Ahora subimos con 3 cadenetas, damos la vuelta y donde habían 4 puntos altos van a haber 5. Este es el segundo, porque las 3 cadenetas cuentan como uno. El tercero, este es el cuarto y ahora el quinto en la cadeneta de separación. Cogemos 2 hebritas para que no nos quede un agujero feo y ya lo tenemos. Ahora tenemos 5. 3 cadenetas y nos vamos al centro de este pétalo, aquí. Y aquí volvemos a hacer la preparación de los pétalos. Un punto alto y 3 cadenetas hasta que nos queden 3 espacios para formar la flor. Tenemos 2 espacios y ahora 3 cadenetas y el tercero. Subimos con una cadeneta, damos la vuelta y rellenamos los pétalos tal y como hemos hecho antes, con un punto bajo, un punto medio, 3 puntos altos, un punto medio y un punto bajo. Igual, punto bajo, punto medio, 3 altos, punto medio y punto bajo. Así, ya tengo los 3 y ahora otra vez 3 cadenetas, hemos dicho que siempre son 3, no hace falta pensar. Y aquí, como veis, aumentamos uno en cada vuelta. O sea que el primero en la cadeneta, perdón, y uno en cada punto alto.
El último, no nos olvidemos, en las 3 cadenetas de subida. Y ahora tenemos 6. Pues igual subimos con 3 cadenetas y tenemos que tener 7 en esta vuelta. En el primer punto no, porque es el que corresponde a las cadenetas. En el segundo hacemos el segundo punto alto. Ahora tenemos 6 y uno más que hacemos en esta primera cadeneta. Así. Otra vez 3 cadenetas y preparamos la siguiente flor en el pétalo central del anterior. O sea que aquí, en este punto central, hacemos lo mismo. 3 espacios de 3 cadenetas y un punto alto. Veis que la cosa es fácil porque es como muy lógica, ¿no? Me parece que cada vez la labor ya te lo pide. Hasta que no cambias esta secuencia, que ahora lo haremos, y volvemos a empezar la secuencia que va de 3 flores en 3 flores. Cadeneta y rellenamos estos pétalos. Y el último, bajo, medio, 3 altos, medio y bajo. Ya está. Y ahora ya vamos a tener 8 puntos altos, que ya son el máximo que vamos a tener, ¿eh? Porque ahora tenemos 7, pues ahora hacemos 3 cadenetas. Nos vamos aquí a la primera cadeneta o a la última, según se mire, a la que está más al lado de los puntos altos y aumentamos este punto alto, que con los que ya teníamos van a ser 8. Pues hasta 8. Cuando tenemos 8 nos tiene que cuadrar en que ya hemos terminado la primera escala con las 3 primeras flores. Mirad qué bonito queda. Bueno, pues ahora empezamos otra vez como aquí. Un poco diferente porque no es el comienzo de la labor, pero ya siempre va a ser lo mismo. Por lo tanto, voy a empezar esta otra secuencia para que veáis. Igual 3 cadenetas y tal como habíamos hecho al principio, que habíamos empezado con 3 puntos altos. O sea, un punto alto en el segundo punto y un punto alto en el tercero. Ya tenemos 3, tal como aquí. Lo que pasa es que aquí habíamos pinchado en la misma cadeneta de montaje y ahora vamos a pinchar 1, 2, 3 cadenetas en el último punto alto, para empezar otra vez la secuencia a este nivel. Y aquí es donde vamos a preparar
para los pétalos. Y tenemos que preparar 3 espacios, punto alto, 3 cadenetas, punto alto, 3 cadenetas, y así hasta que tengamos estos 3 espacios. ¿Veis? Y ahora ya estoy otra vez a este nivel más bajo para poder ir subiendo. Por lo tanto, aquí doy la vuelta con una cadeneta, vuelvo a rellenar los pétalos aquí ya tengo la primera flor. Y ahora pues igual que hemos hecho aquí, o sea que hago 3 cadenetas y empiezo ya a aumentar puntos altos. En la primera vuelta tengo 3 y ahora tendré 4 porque el primer punto lo haré en la cadeneta de al lado. Y el último en las cadenetas de subida. Así. Y ahora pues ya, como siempre, ahora sí que ya me voy a la flor. Aquí hago 5. 4 y 1 en la primera cadeneta, 3 cadenetas y ya sí que me voy al centro de la flor, pues como he venido haciendo en el otro bloque. O sea que a partir de aquí ya voy repitiendo. Bueno, de hecho, a partir de esta vuelta, lo único que la he hecho porque claro, aquí pinchamos en la última cadeneta, pero aquí tenemos que pinchar en el último punto alto, pero viene siendo exactamente lo mismo. Es súper fácil de memorizar porque siempre son 3 cadenetas, siempre es un punto alto más, siempre se rellenan las flores de la misma forma y me parece preciosa. Bien, pues aquí está, he hecho un trocito más para que lo veáis mejor en este color y bueno, me encanta y me ha encantado tejerlo porque es muy fácil, puedes estar, no sé, como viendo la tele o algo así, se me ha hecho muy sencillo y me encanta el resultado. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias por estar aquí, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!